todos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, lunes 1 de junio. Antes de comenzar con el tema y profundizar en él, quiero desearles a todos un gran inicio de mes. Ojalá todos se encuentren en casita, en familia y llenos de salud. Les mando muchas bendiciones a todos. Muy bien, el tema del que vamos a hablar ahora es parte del libro de texto de matemáticas y el tema se llama ¿Conoces a pi? Esto que ven aquí es una letra griega que se llama pi. Tiene un valor universal, el cual es 3.1416. De hecho, en clases anteriores ya lo habíamos analizado. ¿Se acuerdan cuando vimos en el cuadernillo semana 3, creo? Vimos perímetro, área y volumen. Pues dentro de algunas de las fórmulas se encontraba este símbolo. Y hablamos poco de él, pero ahora vamos a profundizar. Vamos a realizar la actividad número 1, que consiste en lo siguiente. Vas a ocupar tu libro de matemáticas de actividades y también otros materiales para realizar la actividad, ¿de acuerdo? Esa tablita que ven aquí es parte de la actividad que vamos a hacer este día. Y esta tabla no la tienen que copiar en su cuaderno, ya que viene en su libro de matemáticas, en la página 125. Así que si tienes ahí a la mano, tráete tu libro de matemáticas y en caso de que no lo tengas, pues vas a copiar la tablita en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Para realizar la actividad necesitas buscar ahí en tu casa 5 objetos planos que sean redondos, así como este, mira. Esa es una tapa de un topper, le puedes pedir prestado a tu mamá, una tapa pequeña que tenga ahí entre sus trastes. Aquí tengo otra tapa de otro topper, esa también de un traste de mi mamá. Entonces pídele a tu mamá, puede facilitar 5 de estos objetos, también pueden ser platos redondos, siempre y cuando quepan en la hoja de tu cuaderno, ¿está bien? Porque esos 5 objetos te van a ayudar a trazar círculos en tu cuaderno, entonces tienen que caber. También vas a ocupar una regla y vas a ocupar un trozo de hilo, más o menos que sea de 50 centímetros, ¿está bien? Un trozo de hilo o de listón o mecate que tengas ahí en tu casa. Ve a buscar estos materiales, ponle pausa al video y ya que los tengas, vienes y le pones play para continuar con la actividad. Muy bien, si ya le diste play es porque ya tienes ahí en tu mesa de trabajo los 5 objetos, el trozo de hilo, la regla y también tu libro de matemáticas. Te voy a explicar la actividad. En tu cuaderno, también vas a ocupar tu cuaderno, así que tráetelo. En tu cuaderno vas a trazar 5 circunferencias con la ayuda de los 5 objetos que buscaste. Tú vas a hacer el ejercicio con los 5 objetos, ¿está bien? Pero te voy a ayudar con un ejemplo aquí. Yo tracé la circunferencia de este objeto aquí, ¿sí? Y tú vas a hacer lo mismo en tu cuaderno. Y acuérdate de poner título, instrucciones, la actividad y sobre todo la fecha de la sesión. En tu libro de matemáticas viene esta tablita. La primera columna dice objeto, en la segunda medida de la circunferencia, en la tercera medida del diámetro y en la cuarta cociente de la circunferencia entre el diámetro. Para contestar esta tabla tienes que saber la medida de la circunferencia y la medida del diámetro, pero tú buscaste 5 objetos sin saber la medida de la circunferencia y sin saber el diámetro. Entonces para eso vamos a ocupar el trozo de hilo y la regla y vas a hacer lo siguiente con los 5 objetos. Vas a rodear con el hilo la circunferencia de todos los objetos que buscaste, uno por uno, y sin soltar vas a marcar con tu mano hasta donde llegó el hilo, ¿sí? Al rodear toda la circunferencia del objeto. Y después con tu regla, yo en este caso, pues como este objeto es un poco grande, esta regla no me va a servir, pero tengo esta. Entonces yo pongo aquí y me dice que mide 40. Aquí anotando los datos de cada circunferencia.
Por ejemplo, yo lo tracé con esto. Entonces la circunferencia, yo ahorita lo acabo de medir y me dice que mide 40 centímetros. Entonces esto lo voy a ir haciendo en el cuaderno y a la par lo voy a ir haciendo en la tablita de mi libro, de tu libro de matemáticas. Entonces aquí yo realicé la tabla solamente con una fila, pero en realidad son 5 filas ahí en tu libro. Aquí solamente es para el ejemplo. Entonces, donde dice objeto, tú vas a poner el nombre del objeto. Esta es una tapa, entonces yo pongo aquí tapa. ¿Está bien? Medida de la circunferencia. Ahorita acabamos de medir y nos dio 40 centímetros. ¿Está bien? Medida del diámetro. Recordamos, el diámetro es una línea recta que atraviesa de lado a lado la circunferencia, pasando siempre por el centro. Entonces, tú tienes que encontrar un centro aquí. Yo por efectos de practicidad voy a calcular más o menos dónde está el centro del círculo. Lo voy a poner aquí. ¿Está bien? Si tú quieres ser un poco más exacto, y que te lo recomiendo, más exacto con las medidas, te voy a dejar un link para que veas un video de, creo que son 3 minutos, de cómo encontrar de manera exacta el centro de los círculos. Y así puedes encontrar el centro de los 5 círculos que trazaste en tu cuaderno de una manera muy exacta. ¿Está bien? Si quieres hacer eso, pícale el link que te voy a proyectar en estos momentos y ahorita vuelves a continuar con la actividad. ¿Está bien? Entonces, aquí yo tengo el centro. Voy a marcar mi diámetro. Mi diámetro, recuerda que es una línea recta que pasa por el centro de lado a lado de la circunferencia. Y voy a calcular cuánto mide con la regla. Y me dice ahí que son 12 centímetros. Entonces coloco aquí 12 centímetros. Ahora sí, en la última columna dice que pongas el cociente de la circunferencia entre el diámetro. Recordemos, siempre que hables de cociente, estás hablando de una división. Eso quiere decir que tenemos que dividir la circunferencia entre el diámetro. La circunferencia entre el diámetro. Y por cada objeto vas a hacer eso. Vamos a poner de ejemplo la división de aquí del objeto número 1. En mi caso, tú vas a tener 5 objetos con medidas totalmente diferentes. Entonces vas a hacer lo siguiente. Medida de la circunferencia siempre va a ser tu dividendo. ¿Te acuerdas qué es el dividendo? El número que está dentro de la casita de la división. Y pones 40 entre, y el divisor siempre va a ser el diámetro. Entonces aquí nuestro diámetro mide 12. Y voy a realizar la división. Ya tenemos nuestro resultado. Entonces el cociente de esta circunferencia entre este diámetro es 3.33. Nuestro cociente, nuestro resultado, 3.33. Así como este ejemplo, tú lo vas a hacer con los 5 objetos. Recuerda poner el nombre del objeto, la circunferencia, la vas a medir con el hilo que tengas ahí a la mano, medida del diámetro, ubica el centro. Y del centro vas a trazar una línea recta que vaya de lado a lado de la circunferencia, la mides y ese va a ser tu diámetro. Y después vas a dividir circunferencia entre diámetro y lo que te salga lo vas a poner aquí. Eso lo vas a hacer con los 5 objetos. Esta es la primera parte de la actividad del día de hoy. Pausa el video, realiza el ejercicio en tu libro y en tu cuaderno y ya que lo termines, ahorita le vuelves a poner play. Muy bien, si ya le diste play es porque ya terminaste la primera parte de la actividad, ya calculaste los cocientes de los 5 objetos, ¿verdad? Ahora, en la parte de abajo de la tablita, ahí en tu libro, hay 3 preguntas que también tienes que contestar. El inciso A dice así: ¿cómo son los resultados de los cocientes? Fíjate en la tabla, son muy diferentes, son iguales, son parecidos, ¿cómo son? Si te fijas, aquí me dio 3.33. También quiero suponer
que se parece mucho a los cocientes que te resultaron a ti, ¿verdad? ¿Cómo son los resultados? Como tú los veas, parecidos, iguales, exactamente iguales o muy diferentes. Eso es lo que vas a notar tú ahí en la primera respuesta. En la segunda es: ¿a qué crees que se deba? ¿Por qué crees que son muy parecidos? ¿Sí? Y en la última pregunta dice: ¿cómo calculan la medida de la circunferencia si ya conocen el diámetro? Por ejemplo, si tú no tienes a la mano un trozo de hilo, una regla, no tienes esta medida, pero esta sí la tienes, ¿cómo la calcularías? Estas preguntas nos llevan a la finalidad de este tema. ¿Conoces a pi? ¿Se acuerdan que pi tiene un valor de 3.1416? ¿Sí? Ese 3.1416 significa cuántas veces el diámetro cabe dentro de la circunferencia del círculo, y pi representa ese valor. Pi es el número de veces que cabe el diámetro dentro de la circunferencia, y esto pasa con todos los círculos. Eso es lo fascinante del número pi o del símbolo pi. Entonces la última pregunta te dice: si tú ya conoces el valor del diámetro, ¿cómo calcularías el valor de la circunferencia o la medida de la circunferencia? Muy fácil. Si tú ya conoces el valor de este diámetro y tú ya sabes que pi tiene un valor de 3.1416 y pi es el número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia, eso quiere decir que solamente basta multiplicar el diámetro por 3.1416 para ver cuál es la medida de la circunferencia. De hecho, de ahí sale la fórmula para el perímetro del círculo. Acuérdate, el perímetro del círculo es igual a la circunferencia. Es un sinónimo, circunferencia y perímetro del círculo. Entonces de ahí nace la fórmula que te voy a anotar acá. Perímetro igual a pi por diámetro. Esta es la fórmula del perímetro del círculo. Entonces, así como practicamos en clases pasadas de matemáticas, cuando analizábamos área y volumen de figuras y cuerpos geométricos, también tenemos que practicar con las fórmulas del perímetro, pero sobre todo hay que tratar de tener en mente la fórmula, porque a base de ella puedes resolver todo este tipo de problemas. ¿Está bien? Y ya para terminar, la última parte de la actividad es que anotes ahí en tu cuaderno, después del trazo de las 5 circunferencias, conclusiones. ¿A qué conclusiones llegamos el día de hoy? Conclusión número 1. El diámetro de cualquier círculo siempre cabe 3.1416 veces en su circunferencia. ¿Está bien? Esa es una regla que aplica para cualquier círculo. Conclusión número 2. A esa relación entre el diámetro y la circunferencia se le da el nombre de pi y se escribe con la letra griega que ven aquí. Conclusión número 3. Si se conoce el valor del diámetro de un círculo, siempre vas a poder encontrar la medida de su circunferencia, porque tú ya sabes que el diámetro cabe 3.1416 veces en su circunferencia. Entonces lo único que tienes que hacer es multiplicar el diámetro por 3.1416 y te va a dar la medida de la circunferencia, y de ahí nace la fórmula del perímetro del círculo. Perímetro igual a pi por diámetro. Espero que hayas aprendido también un poquito más sobre el valor de pi y cómo es que se utiliza en sus fórmulas, en las fórmulas donde se encuentra. Anota tus conclusiones, tómale foto a los ejercicios realizados y mándame las evidencias. Les mando un abrazo a todos.